Paz de Cristo, hermanos, bienvenidos al servicio de hoy, 22 de abril. Espero que estén muy bien y espero que hayan tenido un día muy agradable. Hoy me gustaría compartir con ustedes el versículo de Hebreos 10:25 que dice: no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, este versículo me recuerda mucho la actualidad, pues sin importar que estemos en el templo o en la casa o en cualquier lugar, no debemos de dejar de congregarnos y mucho menos debemos de dejar de buscar a Dios, pues entonces nos perderíamos del camino y de la meta. Y además, ¿cuál sería la excusa? Porque Dios, aún en medio de la prueba y aún en medio de este virus, Él nos pone los medios. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiera enviado esta pandemia en el tiempo en el que Él estaba en la tierra? Pues las iglesias se hubieran separado y ya no se hubieran podido comunicar. Pero como los tiempos de Dios son perfectos, Él lo envió en la actualidad porque sabe que en la iglesia tenemos formas y muchas maneras para seguir comunicándonos aún sin estar en persona para poder alabar a Dios. Por otra parte, usted sabía que en la semana tenemos 168 horas en total, de las cuales lo único que Dios nos pide, lo único que dura el servicio es 1 hora el miércoles, 1 hora el domingo y media hora el jueves para los que estamos integrados en una célula. En total son 2 horas y media de 168, pero ¿cuánto de este tiempo lo dedicamos para hacer cosas que a nosotros nos agradan y nos satisfacen? Lo único que Dios nos pide es eso. Imagínese, hermano, Él está con nosotros las 168 horas completas, las 30 semanas del año. Y a pesar de esto, hay muchos hermanos y mucha gente que dice: no, este domingo tengo muchas cosas que hacer, o este miércoles no tengo tiempo, hoy no voy a ir. Bueno, a esa gente que dice que no tiene tiempo, yo le digo: ahora es el tiempo, porque Dios lo ha escuchado, ahora tiene de más, y qué mejor que darle también tiempo de más a Él. Además de estas 2 horas y media, qué mejor que leer un capítulo diario o dedicar 10 minutos a orar, tal vez en la mañana, en la noche o a la hora que usted pueda. Pero simplemente dedicarle más tiempo a Dios. Y además, qué mejor ejemplo para sus hijos o para sus papás, para que miren que en verdad está aprendiendo de Dios, o para alguien que usted quiere impresionar. Qué mejor manera que lo vea de rodillas y orando a Dios, haciendo su devoción ahí en su casa, en su habitación. No solamente hacer esto dentro de las 4 paredes del templo, sino también dentro de las 4 paredes de su casa. Y al decir orar, hermanos, no me refiero a ir con Dios, de preguntarle por qué y empezar a quejarnos con Él, sino ir con Él y decirle: ¿para qué? ¿Con qué propósito estás haciendo esto? A lo mejor hay un joven que iba atrasado en la escuela y ahora Dios le dio tiempo para que estudiara. O a lo mejor había alguien que siempre tenía el tiempo encima y ya no podía ni abrir la Biblia porque no le alcanzaba el tiempo y Dios se lo dio. O tal vez alguien tenía tanto trabajo que ya no tenía tiempo para ir a la iglesia y Dios se lo proveyó y está el servicio ahí en internet. Hermanos, también hay que buscar formas para comunicarnos con Dios. No solamente podemos ver el servicio, sino también hay que, por ejemplo, en mi casa aplicamos un juego que es: seleccionamos un libro por semana, en la semana lo estudiamos, lo leemos y a la semana hacemos preguntas sobre este mismo. Variamos las preguntas, la más fácil vale 100 y la más difícil se van aumentando los puntajes desde 100, 200, 300 e incluso hasta 400. Y ya quien pierda, pues le ponemos un castigo y además tiene que hacer un estudio sobre este libro. Por ejemplo, a veces ponemos un castigo de lavar los trastes o de barrer. O sea, juegos dinámicos en los que nos podamos divertir, pero sobre todo aprender más de Dios. Hermano, recuerde que también esto Dios no lo hace para mal, Él busca el bien para nosotros. Espero que le haya gustado esto. Tráigase a su familia, a su hermano, a su hijo, ahí en la sala o donde usted esté. También tráigase a la mascota para que escuchen de esta palabra de Dios. Dios le bendiga y disfrute del servicio. Paz de Cristo, hermanos. Espero que estén bien.
Este día vamos a entonar una canción para la honra y gloria de Dios. Indeleble grabada en mi alma y que nada habrá de borrar. Está Cristo bendita tu obra, que mi vida ha venido a cambiar. Aunque pasen y pasen los años, en mi pecho habrá de vibrar tu potencia que me ha transformado, de la cual no me quiero apartar. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Muchas veces mi senda es oscura y te busca con ansia mi ser, implorando, Maestro, tu ayuda, porque solo siento perecer. Al buscar a tu lado el consuelo que ansío en mi padecer, de tu mano recibo, Dios mío, indeleble y sublime poder. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda tu promesa de vida eterna. Indeleble es tu gracia divina, indeleble es tu amor sin igual, indeleble ha de ser en mi senda su promesa de vida eterna. Dios los bendiga, hermanos. Paz de Cristo, hermanos, en este día les voy a decir un texto que me gustó mucho, que habla acerca de una gran promesa que Jesús nos dejó antes de morir por nosotros. Entonces Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11, 25 al 26. Dios les bendiga. Praise the Lord, brothers and sisters. Blessed be the name of the Lord. I would like to thank the Lord for this opportunity to share a scripture on giving. As we pick up this online offering, what does the Bible say about giving? How do we give generously? In 1 Corinthians 9, 6 through 8, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As Christians, the Bible is clear throughout its pages that we're called to give generously. Even in the book of Exodus, chapter 35, we see the Israelites all generously giving the materials and time to build the tabernacle.
if any of those people decided to withhold the material they owned or the skills they had, the tabernacle wouldn't have come together. In Malachi 3, giving is the one thing God tells us to test him in. In the New Testament, God himself gave us his only son because he loves us so much, and that son died on the cross for us. It sets a model that generosity in God's people should be sacrificial. Hallelujah. We can give generously today, online through the app Tithe or Give, or in the mail, check or money order made out to New Life Apostolic Tabernacle, P.O. Box 436-391, San Isidro, California 92143. Or on Mondays and Wednesdays and Sundays in the temple between 10 a.m. to 3 p.m. If you absolutely cannot make it and you need help to take your tithes or your offering, you can ask a minister or the leader in your cell group to take it for you. May the Lord bless you. God bless. Hay 4 maneras con las que pueden seguir dando. La primera es en el templo. El templo estará abierto lunes, miércoles y viernes, de 10 de la mañana hasta 3 de la tarde. La segunda manera es por correo, con cheque o money order a nombre de New Life Apostolic Tabernacle al apartado postal P.O. Box 436391, San Isidro, California 92143. La tercera manera es en línea por medio de enlace directo que aparece en su pantalla. En último lugar, pueden dar por medio de la aplicación Tithe.ly que pueden bajar a su aparato móvil. Paz de Cristo, hermanos. Le damos gracias a Dios primeramente por esta oportunidad que nos permite de poder compartir con ustedes un breve consejo, y también gracias a nuestro pastor por la confianza. El día de hoy vamos a leer un pasaje del libro de los Hechos, capítulo 27, verso 21 al 25, y dice de la siguiente manera: Nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente, Pablo reunió a la tripulación y le dijo: Señores, ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. Pues anoche un ángel
del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios y sucederá tal como Él lo dijo. Este pasaje me hizo recordar, cuando lo estaba leyendo y lo estaba estudiando, uno de los naufragios más conocidos en la historia del Nuevo Mundo. Es la del explorador Pánfilo de Narváez y su segundo al mando, Alvar Núñez Cabeza de Vaca, que quizá muchos de ustedes han escuchado. Según la historia que él mismo, Alvar Núñez, relata, los exploradores salieron de España con 5 barcos y 600 hombres. Buscaban encontrar riquezas y querían hacer algo similar a lo que Hernán Cortés había hecho en México, encontrar ese nivel de riquezas y después llegar a España con la gloria de haber descubierto un nuevo lugar con esas riquezas en Florida. Ninguno de ellos se imaginó lo que vendría. Pasaron 9 años de sufrimiento en el mar, en tierra, con hambre, sufriendo enfermedades, viviendo como esclavos, y al fin de la jornada solamente sobrevivieron 4 de ellos. La vida está llena de situaciones inesperadas y todos nosotros tenemos un plan de vida que quisiéramos lograr. Empezamos con la expectativa en alto, con los sueños, con la motivación, deseando que todo salga conforme a ese plan que nosotros hemos diseñado. Invertimos tiempo, dinero, esfuerzo por llevar esa barca de una ilusión, de un sueño a su cumplimiento. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como nosotros las planeábamos? Cuando el dolor se vuelve más del que podemos soportar, cuando la situación sale, por ejemplo, de nuestro control, cuando aquel empleo que nos parecía ser el más estable deja de serlo, cuando la salud que parecía estar controlada o en buena condición, cuando nuestra confianza en cualquier cuestión material se desmorona ante la crisis que actualmente estamos viviendo. ¿Cómo habremos de reaccionar? Y creo que esta es una pregunta importante que todo creyente debe hacerse en estos momentos. ¿Cómo debemos de reaccionar ante una crisis de esta semejanza? En el ejemplo de Pablo podemos encontrar un modelo excepcional de la actitud que debemos asumir nosotros como creyentes en medio de una situación completamente adversa y aunque la barca se esté hundiendo. Fue el comentario que Pablo externó. El contexto de este pasaje que leímos es el siguiente. Pablo es arrestado en Jerusalén y es enviado a una prisión en Cesarea por su seguridad, porque los judíos estaban buscando matarle y estaban formando un complot para que en el momento que lo iban a transferir de un lugar a otro, 40 hombres reunidos que habían hecho un pacto para matarle, lo iban a encontrar y iban a tomar su vida. Un comentarista bíblico nos dice acerca del arresto de Pablo de la siguiente manera. Dice que este no resultó de alguna actividad ilícita y que los años que vivió esperando la justicia romana habrían quebrantado la fe de cualquier persona. Ninguno de los oficiales ante los que se presentó pudo encontrar algún cargo para imputarle, pero tampoco ninguno se atrevía a liberarlo por temor a las repercusiones políticas que esto les iba a traer. Pablo dura 2 años en prisión en Cesarea, bajo Félix, el gobernante de la región. Después sale Félix y llega el siguiente gobernante, Festo. Se lo quieren llevar a Jerusalén a juzgarle los judíos y le sugieren en algún momento que lo hiciera, pero Pablo se niega, invoca su ciudadanía y su derecho romano, como romano de ser juzgado en una corte oficial romana. Finalmente, Pablo apela a César y es enviado a Roma bajo custodia de un soldado romano para ser juzgado en Roma. Los encargados de la barca deciden que les es más importante llegar a tiempo, o a su tiempo más bien, y no toman las precauciones debidas en medio de las condiciones. Pablo les advierte que si continúan con el viaje en esas condiciones están atentando en contra de la vida de todos. Los encargados no toman el consejo de Pablo y pronto se encuentran en medio de una tormenta por muchos días que atenta en contra de la vida de todos.
Ese es el contexto detrás de este viaje y es el motivo por el que Pablo se encontraba en la situación que estaba. Sin duda podemos ver que este fue un viaje lleno de dificultades y peligros constantes en alta mar, pero hay algo que resalta entre toda esta serie de acontecimientos negativos, devastadores, de malas noticias, y es la poderosa confesión que Pablo, al hacer mención de su relación con Dios, nos expresa. Dice: pues esta noche se me ha presentado un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien doy culto. Vemos con esta confesión que para Pablo ninguna tormenta ni tempestad pudo obstaculizar su fe. Ni el estruendoso ruido ni los vientos huracanados lo detuvo de escuchar la voz cuando Dios le estaba hablando. Y lo mismo es en la vida de cada creyente. No puede haber ninguna tormenta, no puede haber ninguna tempestad, no puede haber ningún obstáculo que pueda detener la fe de aquellos que confían plenamente en Dios y que le sirven de todo corazón. En esa noche Pablo recibe el mensaje de parte de Dios, que no solamente era de bendición para su vida, sino que iba a también traer bendición para todos los demás que le acompañaban. Recibe esas palabras de aliento y de consuelo. Solamente él sabe cómo se estaba en ese momento sintiéndose, quizás un poco desanimado, quizás con un poco de temor, pero viene esa palabra de Dios en ese momento oportuno y le dice: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Pablo: tú no te preocupes, porque tú sabes que tu historia no termina aquí. Aunque hoy, hermano, tú te puedas encontrar en medio de una tormenta, de una situación dudosa, debes de tener la confianza de que si Dios te llamó, tu historia no termina aquí. Si tú eres uno de aquellos que tiene la dicha de ser llamado un hijo de Dios, si tú le has recibido en tu corazón y si tienes la plena confianza que tuvo Pablo en él, puedes saber que en el momento oportuno Dios te va a dar la palabra que necesitas para consolar tu alma. Aunque las olas golpeen tu barca, aunque no veas aún la salida de este problema, y al final, aunque se hunda la barca, como pasó con la situación de Pablo, Dios tiene un propósito que es más grande que cualquier situación. Basado en esta experiencia y en todas las anteriores que Pablo ya había vivido, ahora Pablo consuela a las demás personas y él es una fuente de bendición para todos los demás que estaban con él en la barca. De la misma manera que él fue consolado por Dios, ahora él puede traer consuelo a las vidas de estas personas. En base a esta experiencia, años después, él pudo escribir en su segunda carta a los Corintios con tal certeza, decirles de la siguiente manera: Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros también podamos consolar a otros. Cuando otros pasan por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Vemos en Pablo entonces el ejemplo del modelo que todo creyente debe seguir en tiempos de crisis. Si pudiésemos ponerle medida a la fe de Pablo y si sumarla en una sola expresión, sería la siguiente: aunque la barca se hunda, mi confianza está en Dios. Aunque la barca se hunda, mi confianza está en Dios. Esta es también la actitud que debemos asumir nosotros como creyentes, que aunque la barca se hunde, aunque la situación esté adversa, aunque la situación no esté saliendo como nosotros esperábamos, nuestra confianza está depositada plenamente en Dios. ¿Cuáles son entonces las cualidades que debemos de tener para superar momentos de crisis? Voy a, basado en este pasaje, dar algunos puntos. La primera de ellas es que para poder superar estos momentos de crisis debemos de ser personas precavidas. El pasaje que leímos nos narra que Pablo demostró ser una persona precavida. Entiende que las cosas no siempre salen como las planeamos, pero que siempre es mejor ceder ante la precaución que tener que ceder ante la desolación. En el verso 21 de este mismo pasaje les dice: Señores,
Ustedes deberían haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. ¿Cuántas veces nos pasa que por no escuchar el consejo, por no ser personas precavidas, por no escuchar las alertas que se están emitiendo, el consejo que se nos está dando, pasamos por situaciones adversas, situaciones en las que pudimos haber evitado si tan solo hubiéramos escuchado un consejo? Muchas veces, por no ceder ante la amenaza de alguna tormenta en nuestra vida, no tomamos esas precauciones y nos ponemos en riesgo de naufragar. En segundo lugar, exhortar a tener buen ánimo, exhortarnos entre nosotros, dice el verso 22. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. La Nueva Traducción Viviente dice de la siguiente manera: pero anímense, dice, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá. La definición de exhortar es animar, es inducir, es motivar, mover, suplicar, pedir o alentar. Tal vez en este momento venga a la mente alguna persona que tú conoces, algún amigo cercano que es de esta manera. O tal vez en este momento tú estás presente en los pensamientos de tus hermanos y de tus amigos que te conocen por ser esta persona. Debemos de dar gracias a Dios por cada una de estas personas, porque de alguna manera han influido en nuestra vida personal y nuestra vida espiritual. Y debemos buscar imitar este ejemplo, que aun cuando haya tanta cosa negativa sucediendo a nuestro alrededor, aunque parezca que la esperanza ya está perdida, podamos ser de esas personas que exhortan, que animan, que motivan, que alientan, que nos exhortemos los unos a los otros, que nuestros vecinos vean en nosotros una esperanza, que puedan recibir una buena noticia en medio de tantas malas noticias, que nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros amigos puedan encontrar en cada uno de nosotros una persona que los está animando en estos tiempos difíciles. Ante todo esto, que nosotros podamos ser de las personas que, aunque la barca se esté hundiendo, tengamos el ánimo, porque nuestra confianza está depositada en Dios. En tercer lugar, tenemos que tener empatía, es decir, tener la capacidad de relacionarnos afectivamente con los sentimientos de las personas en una realidad que es ajena a la de nosotros. Estar en una posición para ayudar, aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de nuestras limitaciones. A mí me llama mucho la atención y se me hace tan increíble cuando consideramos la condición en la que estaba Pedro, que él estaba preso. Él no es, podrían decir muchos, no está en ninguna condición de un preso ayudar a una persona. Pero esto no detuvo a Pablo. Pablo, en medio de esa condición, aunque él estaba preso, aunque se le estaban levantando cargos en su contra y lo llevaban a Italia para ponerle delante de César en un juicio, él encuentra la oportunidad en medio de esa adversidad para ser la persona que hace la diferencia, muestra empatía por los demás. Una persona con empatía entiende que los sufrimientos de su pasado son la redención futura de quienes le rodean. Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Es decir, yo hoy puedo consolar a otros de la misma manera que Dios me ha consolado a mí. Yo hoy puedo ofrecer una palabra de ánimo. Yo hoy puedo relacionarme con las necesidades, con el sufrimiento de mi vecino, de mi amigo, porque de la misma manera, cuando yo estaba necesitado, Dios también tuvo misericordia de mí. Dios vino y me dio una palabra de consuelo. En cuarto lugar, tener una relación íntima con Dios. Nos dice el verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Se hace un privilegio tan grande el que tuvo Pablo, poder decir de esta manera, ¿verdad? Tener una relación estrecha, íntima con el Creador y poder tener la certeza durante cualquier prueba
de que todo lo que esté pasando va a salir bien. Saber que Dios enviará a sus ángeles que traigan a nosotros palabras de consuelo y alivio a nuestra vida. Salmo 25:14 dice de la siguiente manera: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En quinto lugar, debemos confiar plenamente en Dios. Pablo sabía que él no iba a morir ahogado. ¿Cómo puedes decir que él tenía esa certeza? Porque Dios ya le había dicho a él que él iba a testificar en Roma. Él sabía el plan que Dios tenía para su vida, él había recibido instrucción de Dios. Y en el capítulo 23, verso 11, dice: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. De esta misma manera, Pablo pudo decirle a quienes navegaban esa barca, a todos aquellos que se encontraban a bordo: anímense, pues yo le voy a creer a Dios. Sucederá tal y como Dios les dijo. Y nosotros podemos tener esa plena confianza de que si nosotros ya conocemos el propósito de nuestra vida, sabemos que así no termina, porque así no es como Dios nos ha dicho. Anímense, les dijo, pues yo le creo a Dios. Y le tenemos que compartir este mensaje a toda persona que esté viviendo en ese desánimo, toda persona que se esté hundiendo en ese dolor, en esa soledad. Anímense y créanle a Dios, porque sucederá tal y como Él ha dicho. El hecho que Pablo tuvo un encuentro con Jesús en el camino a Damasco le daba la certeza y la convicción de confiar plenamente en Dios. Él sabía, como le dijo a Timoteo en la segunda carta, en capítulo 1, verso 12, yo sé en quién he creído. Hermanos, de la misma manera, nosotros debemos confiar plenamente en Dios, sabiendo que no hay situación, que no hay problema, que no hay tormenta, por más grande que sea, que pueda cancelar las promesas que Dios ha decretado, que ha dejado para sus hijos. Jeremías 39:18 dice lo siguiente: como has confiado en mí, te daré tu vida como recompensa, te rescataré y te mantendré seguro. Yo, el Señor, he hablado. Podemos nosotros tener la certeza de que estas promesas de Dios, aún en medio de cualquier necesidad, de cualquier problema, las necesidades, las bendiciones y promesas de Dios van sobre cualquier necesidad o cualquier problema que nosotros estemos teniendo. En último lugar, de las cualidades que debemos de tener para superar momentos de crisis es compartir nuestra fe con los demás. Pablo estaba en una prisión, lo estaban acusando de algo que él no había hecho, pero en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, creo que, si mal no recuerdo, estuvo 2 años en Cesarea. Y en ese tiempo, en lugar de hundirse, en lugar de caer en una depresión, en lugar de sentirse que ya todo estaba olvidado, él no dudó en usar ese momento para dar testimonio de aquel encuentro que él tuvo con Jesús en ese camino a Damasco. Hechos 25-24 nos dice lo siguiente: unos días después, Félix, hablando del gobernante, regresó con su esposa y lo escucharon mientras les habló acerca de la fe en Cristo Jesús. Puede que estemos nosotros sufriendo o estemos viviendo una situación como ninguna otra, quizá a la vista de los demás, derrotados, encerrados, pero aún así podemos tener la misma fe que tuvo Pablo. Las cadenas no fueron un problema que lo detuvo, no fueron su situación y su condición las que le iban a pedir a él compartir aquel encuentro tan hermoso que había cambiado completamente su vida en el camino a Damasco, cuando Dios lo llamó por su nombre. De esta misma manera, nosotros, aunque estemos cansados, aunque estemos agobiados, aún así podemos tener la misma fe que tuvo Pablo cuando dijo en su carta a los romanos: de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Romanos 8:18. Nunca debemos de perder de vista que los sufrimientos actuales no se comparan
con la gloria que ha de venir. ¿Qué tanto confías en Dios? ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cuál es el nivel de tu confianza en Dios? ¿Podrás decir como Pablo dijo, aunque el barco se hunda? ¿O solamente decir, si el barco no se hunde, yo sí le creo a Dios? En conclusión, tal vez hoy más que nunca hay quienes necesitan escuchar urgentemente unas palabras de consuelo y alivio de parte de Dios. Una buena noticia. Por eso te ha traído Dios a escuchar este mensaje, porque Él quiere que sepas que Él tiene buenas noticias para tu vida. Tal vez tienes días o semanas o meses que has estado buscando poder encontrar paz para tu alma sin poder lograrlo. Aquí está el único que te la puede dar. Está contigo en esta tarde y su nombre es Jesucristo. Él no se limita por tu circunstancia, Él no se limita por el problema, Él no es desafiado por qué tan grande sea la situación. Si tú te sientes solo, te sientes débil, Él te dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si has luchado tú por mucho tiempo para estar en una situación mejor o has querido cambiar tu condición, quizá creías que hasta hace algunas semanas todo estaba bien. Pero ahora ves la lluvia, ves la tormenta y todo un mundo de incertidumbres que está llegando a tu vida. Pablo, en medio de una tormenta que casi le costó la vida, pudo tener paz y recibir palabras de consuelo y de alivio. Quizá hoy tú también te puedas identificar con las palabras de Jeremías cuando dijo, mis lágrimas corren sin cesar, no paran. Pero hoy en Cristo, aún a pesar de todo lo que está pasando a tu alrededor, a pesar de lo que digan los medios, a pesar de lo que cualquier falla económica que pueda venir, y aunque se hunda la barca, Dios tiene palabras de consuelo y de alivio para tu vida. Isaías 41:10, con esto termino, dice de la siguiente manera, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas, te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Así que hermanos, para terminar, aunque la barca se hunda, hay que poner nuestra confianza en Dios. Cualquiera que sea la situación adversa, podemos poner nuestra confianza en Dios sabiendo que Él nos va a dar esa palabra de aliento, que Él nos va a dar ese consuelo y ese alivio que necesita nuestra vida. Esta tarde los invito para que hagamos una oración y le pidamos a Dios que nos ayude a tener estas 6 características, estas cualidades que demostró Pablo aún en medio de la adversidad. Fue una persona precavida, sabía exhortar a los demás a tener buen ánimo, tenía empatía por las personas, tenía una relación íntima con Dios, confiaba plenamente en Dios y en último lugar compartía su fe en Cristo Jesús, con quien Él tuvo un encuentro en el camino a Damasco. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, por esta noche, por este consejo, Señor, porque primero has hablado a mi corazón, Señor. Primero has tocado mi vida con estas palabras, con este mensaje, Señor. Y te pedimos que en esta noche, Señor, cualquier necesidad, cualquier persona que tenga, Señor, una necesidad, se esté sintiendo solo, se esté sintiendo que en estos momentos de encierro, de estar en casa, que quizá se sienten tan diferentes, Padre, que puedan encontrar este momento para tener allí en su casa un encuentro contigo, Señor. Así como Pablo lo tuvo en el camino a Damasco, Señor. Así como lo tuvo en medio de esa tormenta, Padre, en medio de una situación que cualquier otro habría dicho que habría sido el fin, Señor. Pero allí en medio de esa tormenta,
Tú te presentas, Señor. Tú hablas directamente a su vida. Tú le envías uno de tus mensajeros, Señor. Envía, Padre. Envía el consuelo. Envía el alivio, Señor, que necesitan aquellos hijos tuyos, Señor, que te están escuchando. Envía, Señor, a sus vidas el alivio, Padre, para que puedan tener la certeza y la confianza de decir como Pablo, aunque se hunda la barca. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les deseamos que Dios los bendiga y que podamos nosotros abrazar este consejo y que sea de bendición también para nuestras vidas. Dios los bendiga.